El gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, contra su familia y 8 miembros de su gabinete. Sobre este asunto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó ahí bien clara su postura si se investiga o no al expresidente Peña. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que en territorio mexicano provocó evidentemente sorpresa, pero también inquietud entre pues muchos de los miembros del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto que formaron parte de su círculo cercano. Y es que se dio a conocer esta información. México solicita pues información bancaria sobre Peña Nieto, aunque López Obrador asegura que no se le está investigando. La Secretaría de la Función Pública pidió en las últimas semanas información financiera del exmandatario Enrique Peña Nieto, su familia y 8 miembros de su gabinete, de acuerdo con una investigación periodística. Bueno, aquí vemos a Enrique Peña y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dio ese primer encuentro en donde el exmandatario mexicano le mostraba el Palacio Nacional a Andrés Manuel luego de resultar ganador en la jornada electoral. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que su gobierno no ha emprendido una investigación sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto. La administración habría pedido en las últimas 3 semanas información bancaria sobre el exmandatario, su familia y al menos 8 miembros de su gabinete, según una serie de documentos revelados por Univisión. No hay ninguna investigación abierta desde el gobierno federal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo este viernes López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Sin embargo, el presidente mexicano no descartó que existan denuncias de los ciudadanos para indagar si existió enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios y sus familias en el gobierno anterior. No existe una investigación, pero puede haber denuncias en la Fiscalía de los Ciudadanos, mencionó. López Obrador se comprometió desde que llegó a la presidencia a no tomar represalias contra la administración anterior, pero ha insistido en que otras partes pueden hacer sus peticiones en las instituciones de justicia. Tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el presidente Peña, por lo que ocurrió en el lamentable periodo neoliberal, dijo. Y evidentemente se refiere a los expresidentes del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y después vino el periodo de los panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y también estuvo pues Enrique Peña del PRI y Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el que sucedió a Carlos Salinas de Gortari. La información publicada por el medio estadounidense muestra que 50 bancos con sede en México recibieron peticiones durante la última semana de marzo por parte de la Secretaría de la Función Pública del gobierno de López Obrador. En los documentos, el gobierno López Obradorista solicita toda la información financiera posible, desde cuentas de ahorro hasta inversiones y créditos de Peña Nieto, su ex esposa Angélica Rivera y sus 4 hijos, así como del exsecretario de Hacienda y ex candidato presidencial José Antonio Meade, del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció el pasado 1 de abril, del exsecretario de Salud José Narro y del ex consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos. Los documentos fueron filtrados por un miembro del sistema bancario que consideró que la petición era inusual. La Secretaría de la Función Pública del gobierno de López Obrador dio un plazo de 15 días hábiles para proporcionar los datos a reserva de una sanción para los bancos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en caso de no cumplir. También señala la investigación periodística, la petición fue clasificada como urgente y confidencial por parte de las autoridades bancarias.
La fuente que proporcionó la información solicitó anonimato por temor a perder su empleo y aseguró que en el gobierno de López Obrador están de cacería. La indagatoria ocurre en un momento en que los niveles de aprobación del presidente mexicano han comenzado a descender entre la población debido al manejo de su gobierno sobre los problemas de seguridad del país y la crisis sanitaria por la expansión del COVID. El gobierno mexicano ya había hecho solicitudes en 2019 para conocer los estados bancarios de otros miembros del gabinete de Peña Nieto. Entre ellos estaban el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y el ex fiscal Alberto Elías. Hasta ahora solo 2 miembros del gobierno anterior están detenidos y enfrentan cargos. Rosario Robles, antigua ministra de Desarrollo Social, que fue acusada por su implicación en una trama de corrupción de desvíos de recursos públicos, la estafa maestra, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que fue detenido en España, donde espera su extradición a México por acusaciones de fraude a gran escala y corrupción. López Obrador sostiene como uno de sus emblemas de gobierno la lucha contra la corrupción. Ante la insistencia de los periodistas sobre la implicación de su administración en las pesquisas a los exfuncionarios, López Obrador ha señalado que no es algo que corresponda al nivel ejecutivo, pero que su gobierno está combatiendo la corrupción gubernamental desde los niveles más altos, como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Y el propio mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió así de este tema, si se investiga o no al expresidente Enrique Peña Nieto, a su ex esposa Angélica Rivera y a su equipo más cercano al que lo acompañó cuando fue presidente de México. Escuchemos. No hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a la Oficina de Inteligencia Financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo. Pero la función pública ya lo solicitó formalmente por un oficio. Pero no hay ninguna investigación abierta. Lo pudieron haber solicitado porque alguien está pidiendo esa información, pero nosotros no. Yo fui muy claro desde el principio, pero lo dije en el momento que tomé posición del gobierno. Como me gusta hablar, con toda claridad. A lo mejor el lunes vamos a transmitir el fragmento de lo que dije al respecto, porque sostengo lo mismo. Lo que pasa que se tenía también mal acostumbrada a la llamada sociedad política, no al pueblo, porque el pueblo es sabio, a lo espectacular, ¿no? Al circo, porque si no había circo, pues no había política. Así se concebían las cosas. Entonces, era un régimen corrupto donde había circo, ¿no? Y el que caía de la gracia, lo exhibían, era como el chivo expiatorio, y siempre era para decir, ya no va a haber corrupción. Y había más corrupción. Y se simulaba con eso, ¿no? Imagínense, hubo un tiempo en que llega un presidente después de un fraude, porque ya ni se habla de los fraudes, ¿eh? Ya los analistas ya no hablan
de cómo eran los fraudes en México. Me refiero a los fraudes electorales. Cómo era el relleno de urnas, el carrusel, la falsificación de las actas, la compra de votos. Bueno, después de un fraude, que hasta se quemaron las boletas, y un líder de la oposición subió a la tribuna a decir que se quemen esas boletas, ¿no?, de la oposición, cuando esa elección fraudulenta imponen, ¿no?, al presidente, y el presidente, para ganar legitimidad, porque eso se repite posteriormente, mete a la cárcel a líderes sindicales, a líderes empresariales. Pero resulta que ese gobierno que hizo todo ese espectáculo fue el que permitió el atraco más grande que se haya cometido en la historia de México. Y luego otro presidente que también llega por un fraude, lo mismo, para legitimarse, declara la guerra al crimen organizado, al narcotráfico, y nos deja un país con violencia, con muertos, desaparecidos, con todo esto que todavía estamos padeciendo. De nuevo, lo espectacular. Ese presidente, cuando declaró la guerra, se vistió hasta de militar. Ahí están las evidencias. Entonces, esa política ya no, nada de querer darle a tole con el dedo al pueblo, de engañar al pueblo, nada de demagogia, de politiquería. Es muy fácil agarrar un chivo expiatorio. No, lo que nos importa es acabar con la corrupción. Y tan nos importa, y lo estamos haciendo, que estamos resistiendo. Nunca, desde el tiempo del presidente Madero, se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Nunca los medios de comunicación de México habían atacado tanto a un gobierno como lo están haciendo ahora. Como dicen en mi pueblo, por algo será.